Amigos y amigas, hay polémica. ¿Qué novedad? Diréis algunos. ¿Por qué es esta vez la polémica? Bueno, pues tiene que ver con que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha decidido finalmente, después de unas turbulentas semanas, fichar a David Broncano al programa de La Resistencia que ahora mismo se emite en Movistar para Televisión Española. Algunos dicen que para competir contra El Hormiguero de Pablo Motos. Vamos a leer la noticia y vamos a comentarla porque hay mucha chicha. De hecho, esta noticia, que es casi la noticia del día, se ha colado en la sesión de control al gobierno, ha hablado Feijóo sobre ello, ha hecho una gran demagogia y ahora veréis cómo, bueno, pues ha habido bastante polémica con lo que va a costar, pero sobre todo se han olvidado de unas cosas muy importantes. Enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho Feijóo, lo que han dicho otros políticos de derechas que se lo han tomado casi como algo personal, también lo que se está diciendo desde el entorno de Pablo Motos y del Hormiguero, y vamos a empezar primero por leer la noticia para, no sé, dejar un poco claro cuáles son los temas, cuál es el tema del que estamos hablando. Dice así: el Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprueba el fichaje de David Broncano y La Resistencia por 2 temporadas. La decisión se ha tomado por 4 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. La expresidenta Elena Sánchez no ha acudido a la reunión. Aquí tenéis la foto de David Broncano por si alguien no lo reconoce, pero vamos, es bastante conocido porque lleva desde el año 2018 haciendo de manera diaria un programa, La Resistencia, que de hecho, y por ir adelantando un poco de la argumentación que vamos a hacer, también vamos a leer un artículo de Jorge Javier, efectivamente, del que era presentador de Sálvame, que últimamente está en modo comentarista y hace algunos aportes políticos medianamente interesantes, al menos nos interesan más que su labor en el corazón, y enseguida lo leeremos. Pero lo que estaba diciendo, que en La Resistencia realmente no hay demasiado contenido político, así que esto que se están llevando las manos a la cabeza por parte de la derecha diciendo ¡ay! Van a hacer un programa que será prácticamente el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels en directo cada día por la noche, como no, tranquilos, si es que no habéis visto La Resistencia seguramente. Y en cambio, en El Hormiguero sí que tienen espacio político, en el que, por cierto, le zurran sin parar al gobierno y a cualquier cosa que huele a la izquierda. Pero bueno, eso lo dejamos más para adelante. Seguimos con la noticia. A la cuarta va la vencida. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha aprobado finalmente el fichaje de David Broncano y La Resistencia por 2 temporadas, por 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Supongo lo han escrito rápido esto porque es noticia de última hora. Votaron a favor los consejeros del PSOE, la presidenta interina Conchi Cascajosa y Ramón Colom, uno de los representantes de Podemos, Roberto Laquidaín, y del PNV, Juan José Baños. En contra, los 3 del Partido Popular, y se abstuvo el otro consejero de Podemos, Martín Medem. La ausencia de la expresidenta Elena Sánchez fue determinante para desbloquear definitivamente el controvertido fichaje de Broncano. Hoy tampoco asistió a la reunión del Consejo de Administración, bla, 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 bla. La cosa es que se ha contratado por 2 temporadas y 28 millones de euros. Es decir, 14 millones de euros por cada temporada. Y a partir de ahí, quedaos bastante con este número, con los 28, 14 millones por cada temporada. Se supone que para 2 años de programa, quedaos con este número porque va a volver a salir, porque vamos a escuchar a Feijóo y a otra gente de la derecha que de repente siempre se acuerdan de que se pueden hacer muchas cosas con dinero público y se acuerdan de la sanidad pública solamente cuando hablamos de pagar otro tipo de cosas. Pero bueno, enseguida comentamos eso. La intención es competir en audiencia con El Hormiguero. Las tensiones por este fichaje en el seno del órgano de gobierno acabaron con la destitución del director de contenidos José Pablo López y el cese de la entonces directora Elena Sánchez. Además, la falta de acuerdo hizo que la semana pasada la presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa, retirara la orden del día del debate y votación sobre este asunto al considerar que no obtendría los apoyos necesarios para sacar la propuesta adelante. La cosa es que finalmente han conseguido sacar la propuesta adelante, parece que ya se ha formalizado, se ha cerrado el contrato y a partir de ahí la polémica está servida. Yo vosotros no sé qué opináis. Yo a priori también os puedo decir que no opino nada en concreto. Es decir, no sé si va a ir bien, si va a ir mal. No voy a poner la mano en el fuego, evidentemente, por ningún programa. Solamente puedo decir que hasta ahora, desde el 2018, La Resistencia ha funcionado muy bien, por el que han pasado absolutamente toda la gente famosa de este país en los últimos 6 años y que, pues no sé si va a funcionar de la misma manera en televisión española. A partir de ahí, todo este halo de sospecha y de crítica constante y feroz que se está abalanzando contra David Broncano y contra La Resistencia, y sobre todo también contra el gobierno, diciendo que esto es una conspiración social sanchista comunista para acabar con Pablo Motos, yo creo que se están pasando un poco de frenada y están sacando un poco de quicio el asunto. De hecho, lo que os he estado diciendo desde el propio programa del Hormiguero, Juan del Val, que es tertuliano habitual de las tertulias políticas del Hormiguero, pues ha dicho lo siguiente. Vamos a escuchar a ver qué opina. No creo que el problema en absoluto sea Broncano, es un profesional y va a hacer un programa si finalmente le contratan. El problema es
Ahí está bien dicho, es un profesional. Lo que pasa es que, bueno, vamos a escuchar lo que acaba de decir y ahora. La exposición de Chris queda bastante claro, es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. A mí esto me parece que es algo que nos haría pensar el nivel de democrático que tenemos en este momento. Porque me parece que en Moncloa esas cosas no se tienen que decidir. Se tienen que decidir muchísimas más que el hacer una maniobra con un contrato que se supone es absolutamente con unas condiciones no vistas hasta ahora para simplemente hacerle daño a este programa. No creo que el problema... Ahí está el asunto. Lo primero de todo, dice, yo no critico a Broncano porque él es un profesional y hará un trabajo como el que se le encargue, por supuesto, faltaría más, pero bueno, sí que hay una crítica velada porque de alguna manera Juan del Val está diciendo, bueno, claro, pero Broncano se presta a servir, a alabar a esta malvada dictadura socialcomunista que quiere acabar con El Hormiguero. O sea, para empezar eso, que está diciendo como de alguna manera llamando cómplice a Broncano, aunque de una manera un poco más elegante, porque claro, si tuviese algo de decencia no se sometería a ser una persona utilizada por un malvado gobierno para acabar con El Hormiguero. Pero la cosa fundamental y el punto interesante aquí es que dicen eso, que esto es una especie de intento por parte del poder político de España, del gobierno de España, de acabar con un programa político pues que les sería, pues no sé, incómodo de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque en El Hormiguero, esta vez sí, no como en La Resistencia, que de hecho en La Resistencia creo que tienen prohibido llevar a políticos en activo. De hecho, no ha aparecido ningún político en estos 6 años de emisión de La Resistencia. Políticos en activo creo que ha aparecido Manuela Carmena, pero después de ser alcaldesa, pero me refiero a políticos en activo, lo típico que va, yo qué sé, Feijóo a que le hagan una entrevista, o Pedro Sánchez, lo que sea, no ha ido ninguno. En cambio, aquí en El Hormiguero hemos visto unos cuantos políticos, pero no solamente los políticos que hemos visto, sino las opiniones políticas que son vertidas en estos espacios, que más allá del entretenimiento se ha convertido en muchos casos de, bueno, pues una cosa que transita entre el entretenimiento y la opinión política más explícita. Y es que, de hecho, en El Hormiguero, durante los últimos años, ya tienen un apartado dedicado exclusivamente pues, a la tertulia, en la que se dicen cosas como estas y en el que, concretamente, durante este último año, pues han sido muy belicosos, muy duros y el azote absoluto de Pedro Sánchez y de este gobierno en concreto. Oye, que están en su legítimo derecho de hacerlo de esa manera, pero que tampoco ahora intenten decir que esto es una especie de maniobra del gobierno malvado de Sánchez para acabar con El Hormiguero, hablando de política y no sé qué, no sé cuántos, cuando es que en La Resistencia no se ha hablado de política hasta el momento. No sé si se empezará a hablar, pero hasta el momento no se ha hablado de política, y en El Hormiguero cada vez que tienen hacen intervenciones políticas durísimas contra el gobierno. Así que, bueno, y también os digo, no sé si es del todo inteligente como esa posición de cualquier cosa que compita a mi misma franja horaria supone una amenaza para mí, pero vamos a ver, El Hormiguero lleva 20 años con unas audiencias maravillosas, ininterrumpidas durante mucho tiempo. Yo creo que no sería muy inteligente por su parte hacerse la víctima de esta manera y decir que por la emergencia de un nuevo programa que además funciona entre las nuevas generaciones, que funciona entre nuevas generaciones, no de las del Partido Popular, no me confundáis, nuevas generaciones de gente joven que funciona bastante bien. Oye, pues no tengáis miedo. De hecho, celebrad que aparezca un nuevo producto televisivo en un espacio que está bastante anquilosado como es el de la televisión, que vaya, pues no sé, a servir un poco de revulsivo para lo que hay en televisión. Pero entre todos estos argumentos chuscos y cutres que forman más bien parte de gente que está como un poco asustada de que haya nuevos competidores o gente que pueda hacer bien su trabajo como Broncano, y por eso están intentando señalarlo diciéndole es usted un siervo del gobierno, pues aparece aquí de repente el fantástico y maravilloso Feijóo, que no es presidente porque no quiere, y en la sesión de control al gobierno de hoy ha dicho lo siguiente sobre este asunto. Que cale la propaganda. Su escala de prioridades. Ahí están los aplausos. Su escala de prioridades. Para algo hay que cobrar un salario público de todos esos diputados del Partido Popular, que la mayor parte de ellos los conoceremos porque se equivocarán al votar en algún momento o porque aplaude muy fuerte. Es fácil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española. Atención a esto, entre el programa más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Y se queda tan ancho. Y ahí vuelven esos aplaudidores que aplauden tan bien y tan bien pagados. Bueno, en fin, ese es el argumento. Algunos diréis, cutre, básico, esperable por parte de quien lo enuncia. Bueno, seguramente sí. Pero ahí está el marco fundamental del debate que se está llevando ahora mismo en redes sociales sobre este asunto y que seguramente vamos a ver durante bastante tiempo sobre este asunto. Es que entre el programa que quiere llevar las noches de Televisión Española para competir con trancas y barrancas y lo de los pinganillos del Congreso, que lo ha metido con calzador de una manera bastante inesperada,
no sé a qué viene esto, la verdad, pues se podría pagar y financiar la ley de ELA y sobraba dinero. Bueno, fantástico. De hecho, ahora pues es como el argumento básico de la derecha. Me he encontrado este tuit que no sé quién es, pero es como bastante representativo de un discurso que está viendo ahora mismo en redes sociales que dice: ¿qué cuesta Broncano a los españoles? 400 viviendas de protección oficial, 311 tratamientos de cáncer, 6.000 becas universitarias, 93 mensualidades de guardería para familias. Es decir, ha traducido esos 28 millones de 2 años en cosas que se podrían pagar con 28 millones. No es magia, son tus impuestos. Y bueno, pues han empezado a atacar así de esta manera Broncano. Pero claro, ¿que le haga esta cuenta de Twitter? Pues mírame, sí, sin más, es el lenguaje que hay en Twitter, pero que lo haga aquí el líder de la oposición, que lo haga aquí Alberto Núñez Feijóo con este argumento tan cutre de no, con el programa este que quieren empezar ustedes en Televisión Española y con los pinganillos se podría pagar la ley de dependencia, la ley de ELA para los enfermos de ELA concretamente. Es tan cutre, es tan chusco que os digo una cosa, es que todos sabemos jugar a eso. Vosotros también sabéis jugar igual que yo a este asunto. De hecho, vamos a jugar en este vídeo a este asunto. Lo que vamos a hacer es pues leer que, por ejemplo, el 22% de los municipios españoles organiza festejos taurinos con un gasto público de unos 42 millones de euros. 42 millones de euros públicos que pagamos todos los españoles, que van básicamente a maltratar animales y a maltratar toros con la tauromaquia. 42 millones de euros, 42 millones de euros, un poco más que esos 28. ¿Por qué no dedicamos esos 42 millones de euros a pagar una ley de dependencia o a pagar el ELA? Bueno, pues ahí tenéis algo de dónde sacar, pero podemos seguir, Aquí tenemos otra noticia. La Iglesia recauda 320 millones con el IRPF en la última campaña de la renta, es decir, 320 millones que le regala el Estado porque le permite que en la declaración de la renta haya un espacio que puedas marcar para darle un 0,7% de lo que vas a pagar en lugar de al Estado, en lugar de los impuestos a arcas públicas de todos, a la Iglesia. Pues muy sencillo, quitemos eso de la declaración de la renta y estos 320 millones, que estaréis de acuerdo conmigo que es más de lo que vamos a dedicarle a cualquier programa de televisión o a los pinganillos en el Congreso de los Diputados, y dediquémoslo a la ley de ELA. O es más, la Iglesia se jacta de aportar al Estado 5.000 millones, pero le perdonamos cada año 3.000 millones de euros del impuesto de bienes inmuebles, del IBI. Le perdonamos a la Iglesia cada año 3.000 millones de euros. Oye, con 3.000 millones de euros se pueden pagar unas cuantas leyes de ELA y se pueden pagar todos los pinganillos que quiera, un pinganillo para la oreja de cada español, si quisiéramos. ¿Veis cómo es muy fácil jugar a este juego? Incluso si lo comparamos con otros programas, Televisión Española, el primer programa de Carlos Herrera, 330.000 euros por emisión y un 4% de audiencia. Más o menos 14 millones por temporada, 28 por 2 temporadas, y un programa diario supone un gasto de unos 88.000, 90.000 euros por programa. Es decir, compararlo con lo que cuestan 330.000 euros por programa, por emisión. O hay más. Si vemos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta Masterchef? Actualmente Masterchef cuesta por programa unos 650.000 euros por cada episodio, comparado con esos 88.000 euros. Pero claro, en Masterchef de repente lo que ocurre es que Masterchef blanquea a la ultraderecha con García Gallardo como invitado. Esto fue en televisión pública, invitando al vicepresidente, uno de los más polémicos, que no lo quieren ni en su propio partido, no lo quiere ni Vox, y tampoco lo quiere ni siquiera la extrema derecha mediática como Federico Jiménez Los Santos, que lo detesta completamente. Bueno, pues uno de los primeros invitados, ahí está el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, en uno de los primeros, bueno, hace no demasiado, fue a finales del 2022. Y aquí, bueno, pues no sé qué clase de control más cutre, ¿no? Tiene la dictadura sanchista sobre los medios españoles si el primer invitado que invitan es este señor. Recordemos, 650.000 euros por cada episodio, comparado con 88.000. Entonces, claro, bueno, aquí Dani Domínguez también ha puesto una información interesante. Ahora que se habla tanto del coste del programa de Broncano en Televisión Española, dejo por aquí el coste de los programas religiosos de Radio Televisión Española. Este Pueblo de Dios, un total de 760.000, Testimonio 156.000, 300.000, 1.500.000, 4 millones en total dedicado a estos programas religiosos. O este tuit también, pues cuando RTV fichó a Cárdenas, no vi algunos tan preocupados como ahora con Broncano. La productora Javier Cárdenas ingresó 13 millones de euros en 2 años de Radio Televisión Española. Y es lo que os decía, es que este juego cutre que ha jugado aquí, concretamente Feijóo, diciendo que con eso se puede pagar el juego, la ley de la ELA, es que podemos jugar todos. Bueno, pues quitemos los 42 millones de euros para matar todos. O quitemos los 320 millones que le regalamos a la Iglesia. O quitemos los 3.000 que le regalamos en IBI. O también no le perdonemos cada año 1.000 millones de euros a las 20.000 personas más ricas de la Comunidad de Madrid, como hace Ayuso. Con 1.000 millones de euros algo se puede
pagar, ¿no? La ley de dependencia de ELA. O también lo que podríamos hacer es no hacer esta demagogia cutre de intentar enfrentar dos gastos, como decir que si hay un programa en televisión española que cuesta 14 millones de euros de producción, con todos los puestos de trabajo que eso crea, evidentemente, que siempre se llenan la boca con crear puestos de trabajo, y cuando hay algo que crea puestos de trabajo, entonces se lleva las manos a la cabeza. En lugar de comparar gastos, se puede decir que se pueden hacer todos los gastos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no es incompatible una buena televisión pública con buenos programas, con un buen servicio público, con sacar adelante leyes que evidentemente son muy necesarias como la ELA, pero no solamente esa, sino con mejorar la sanidad pública en su conjunto. No es incompatible, simplemente hay que saber elegir y hay que saber ingresar ese dinero. Y si alguien pues sigue con esta tontería de no, es que con esos 28.000 euros se podrían pagar muchas cosas, pues yo le insisto una vez más, pues con estos 42 millones también se podrán pagar incluso más, con estos 320 se podrán pagar incluso más, o con estos 3.000 millones se podrán pagar incluso más. ¿Y es un argumento cutre? Claro que sí, pero no más cutre que el que han utilizado ellos para decir exactamente lo mismo. La diferencia es que Feijóo lo está diciendo en el Congreso de los Diputados con la solemnidad que caracteriza a un jefe de la oposición, y yo lo estoy diciendo aquí desde un humilde canal de YouTube. Esa es la diferencia. Una diferencia importante, si me preguntáis. Y para finalizar, vamos a leer este artículo que ha escrito Jorge Javier Vázquez sobre este asunto, que de otra cosa no, pero que de televisión pues sabrá un rato él, porque también fue líder durante mucho tiempo en su franja, nos guste más o menos, fue líder en su franja, y dice lo siguiente. Dice, creo que el artículo se titula Pablo Motos debería desear suerte a Broncano en vez de montar numeritos. Creo que con el asunto, dice así Jorge Javier Vázquez, creo que con el asunto del fichaje de Broncano por Radio Televisión Española hay algo que se me está escapando. Aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca, y al mismo tiempo Pablo Motos y su equipo denuncian con muchísima indignación que es una maniobra para eliminarlos, por partes. No sigo mucho la trayectoria de Broncano, pero por lo poco que sé de él, no recuerdo que se haya manifestado nunca políticamente. O puede que lo haya hecho, pero tampoco de manera muy activa. Aún así, la prensa conservadora de Madrid, especifiquemos, por supuesto que sí, nos da a entender que es un abnegado y fiel servidor de los dictámenes del presidente. Otro asunto es lo de El Hormiguero, que se han tomado como algo personal su fichaje, que dicen que Moncloa les tiene manía, que lo van a poner ahí para destrozarlos, no sé. Como toda teoría conspiranoica, entiendo que tendrá muchos adeptos y que habrá mucha audiencia que estará vibrando con ella, y que se organizarán cadenas en X, antes Twitter, con el hashtag el H no se toca o algo así. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Se me queda un poco corta, con poca enjundia. Por mucho que Juan del Val, que es la persona esta que hemos escuchado antes diciendo que querían acabar con El Hormiguero, se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro quiere cargarse a Pablo, yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola, pero que en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guión muy apetecible, el Estado, así en mayúsculas, contra un presentador. A ver, es que si yo me viera en una tesitura así, quizás sería el primero en inflar la historia. Y además, por entregas. Pero venga, pongámonos serios. Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva 20 años ocupando esa hora. Es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante 3 temporadas. Un producto en el que creyera, apoyara y no le metiera prisa por conseguir objetivos a corto plazo. No hay otra. Puedes ir poniendo parches, pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro. Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en El Hormiguero. Según Wikipedia, Motos tiene 58 años. Chico, llevas 20 años siendo imbatible. ¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político, que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en 100.000 vidas. Es verdad. Y digo yo que yéndoos tan bien, no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos con lo que pringa hablar de todos esos temas. Hablo con conocimiento de causa. Teniendo yo la audiencia que vosotros tenéis, no le dedicaba yo ni medio minuto a la actualidad política, porque me parece que es lo menos divertido del mundo, y divide, y cabrea. Y al Hormiguero, como todo el mundo sabe, la gente va a divertirse. Pero así como a los presidentes se les echa en cara cuando llevan muchos años gobernando, sufren el síndrome de la Moncloa, a los presentadores siempre nos da por convertirnos en líderes de opinión. No falla. Hasta que caemos del caballo y dejamos de dar la chapa al personal para dedicarnos a hacerles la vida más entretenida. Nota aclaratoria. Estoy convencido de que ahora dirán que Sánchez me ha ordenado escribir estas líneas al tiempo. Pues no sé, una opinión bastante sensata por parte de Pablo Motos, es decir, de Jorge Javier Vázquez, que dice, oye, lleva Pablo Motos 20 años siendo líder de audiencia, seguramente
le beneficia en absoluto nada, cero, completamente nada de nada, empezarse a meter en este berenjenal de ay, es que desde la Moncloa quieren acabar con el hormiguero. Pues no sé muy bien por qué, porque le da rabia trancas y barrancas, o porque la línea conservadora de Pablo Motos pues hace que hagan críticas constantes al gobierno de Sánchez. Pero vamos, es que entonces tendría que acabar con absolutamente toda la televisión de derechas, que no es poca, y no va por ahí, no tiene tanto que ver con eso. Y que haya un competidor por parte de pues la televisión pública, del espacio, del hormiguero, sobre todo después de 20 años liderando, pues bueno, es que este argumento que decía de los presidentes que llevan mucho tiempo en la Moncloa se dicen que tienen el síndrome de la Moncloa, pues los presentadores que llevan mucho tiempo ahí, pues igual también se creen como una especie de dioses intocables que no puede haber nadie que les intente hacer sombra. Oye, pues lo siento mucho, puede haber otros competidores. Broncano es una persona joven que puede tener como más recorrido en televisión y que puede, pues no sé, ser una de las nuevas promesas de lo que será la televisión generalista. Y no hace falta que lo veas con miedo, como decía antes, míralo como con una especie de, pues no sé, de advertencia para mejorar tú mismo, pero también como de ayuda a la competición, porque es un espacio, la televisión, que se está anquilosando y que es un poco lo de siempre, hace falta revulsivos como este. En definitiva, que yo no sé si esto va a ir bien, si va a ir mal. Entiendo las críticas de los compañeros que trabajan en la pública que dicen que esto igual no se debería externalizar y que debería hacerlo una producción interna, porque claro, en parte esto es privatización de la televisión pública, porque estaría una productora externa que es la que hace la resistencia para hacerla en lugar de la pública, pues con una productora privada. Yo entiendo todos los argumentos, tampoco sé cómo va a funcionar, si de repente funcionará en audiencia, si no lo hará, pero en cualquier caso, lo que no me voy a sumar de ninguna de las maneras, y voy a protestar todo lo que haga falta para que otros no lo hagan, es esta crítica absurda protagonizada por Feijóo con el argumento ese cutre de es que con este dinero podríamos pagar la ley de la ELA. Bueno, y con mucho otro dinero, como hemos visto antes, podríamos pagar también muchísimas otras cosas, sobre todo si tuviésemos un plan fiscal pues de verdad progresivo, en el que los que de verdad tienen este país pagasen y no lo de ahora que se van de rositas. No es que se van de rositas, es que les permitimos ir de rositas, pero bueno, Feijóo prefiere señalar a Broncano para no tener que hablar de las otras cosas, y sobre todo pues dejar de utilizar pues la carrera mediática de un presentador bastante prometedor como Broncano, que oye, os puede gustar más o menos, pero la cosa es que es un presentador que lo está yendo bien, que lo está haciendo bien con su público, que le está funcionando en su público, le ha ido bien en la resistencia en Movistar, y intentar destrozarle la carrera o relacionarlo con un malvado plan del gobierno que yo creo que no cuela, y que tiene que ver, bueno, cuela, sí, seguramente colará, y se lo creerán aquellos que llevan diciendo desde hace unos cuantos meses que vivimos y se creen de verdad en una malvada dictadura socialcomunista. Pero bueno, más allá de esos cuatro frikis, pues yo creo que este debate es bastante marciano. Insisto, no merece la pena intentar arruinar la carrera de un presentador como Broncano por hacer un trabajo que es que en muchas otras ocasiones han hecho otros, y como veíamos ahí, pues no sé, desde Cárdenas hasta Masterchef, hasta pasando por el programa de Carlos Herrera, pues era más caro de lo que se va a hacer aquí. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué opináis vosotros? ¿Por qué creéis que esta polarización absurda ha llegado incluso hasta cuáles son los contenidos que aparecen en televisión, y por qué se está haciendo politiquerío cutre con esos 14 millones por temporada que cuesta este programa, cuando se podría sacar dinero o otras cosas son mucho más caras que esta en concreto? Y sobre todo, ¿creéis que de verdad, como dicen desde el propio programa El Hormiguero, esto le va a hacer tanto daño al hormiguero, o el hormiguero va a seguir mucho tiempo más? Aunque realmente con las polémicas que tiene cada 2x3 está a 2 o 3 polémicas más de que tenga un verdadero problema, pero igual ese problema sería suyo, no sería de Broncano, sería del propio hormiguero, por acumular y sumar polémicas pues cada vez un poco más desagradables de hace bastante años. Pero en cualquier caso, es que no tienen que tener miedo, han sido líderes durante mucho tiempo, y si en algún momento dejan de serlo, pues no pasará nada, han amasado suficiente dinero para vivir con tranquilidad el resto de sus vidas. Pero bueno, no sé, ¿os abonáis vosotros a la conspiración de que todo esto es un plan de la Moncloa para acabar con Pablo Motos, o igual sois un poco más realistas? Os leo los comentarios.